Hola, muy buenas tardes. Soy Fabián Giraudo, socio de Giga Global de Argentina. Bienvenidos a un nuevo programa live desde Argentina para toda América Latina. Muy buenas tardes, Sebastián Dario. Hola Fabián, buenas tardes. Soy Sebastián Gandini, como ya saben. Bienvenidos a una nueva edición de Giga Latam Live, el broadcast clásico de los martes y jueves desde las 17 de Argentina. Exactamente, Sebastián, y podrán seguirnos en vivo y en directo por Facebook de Giga Global de Argentina, Expansión Training, Emprendedor Financiero de Guatemala, y por la PUC de la Unión Internacional de Empresarios. También podrán verlo por Hub Radio Empresarial de Chile. Así es, Fabián, y hoy tenemos un programa cargadísimo con dos entrevistados de lujo, así que sin demasiado preámbulo vamos a recibirlos a ellos. En primer lugar nos visita Paulina Leiva Casas desde Colombia y luego Pablo Linsuaín desde Estados Unidos. Así que Fabián, si querés presentamos a Paulina y vamos con ella a la entrevista. Efectivamente, Sebastián, Paulina Leiva Casas, comunicadora social, periodista de la Universidad Santo Tomás, magíster en comunicación, desarrollo y cambio social, magíster en dirección y gestión de proyectos, certificada en competencias TIC para empresarios digitales por el Ministerio de las TIC y como comunicadora de entornos digitales por la Universidad de Antioquia, experta en temas de comunicación y planeación estratégica para las organizaciones. Actualmente lidera el área de marketing para Colombia de la Universidad Benito Juárez de México. Giga Global de la República y sus aliados estratégicos en América Latina y los Estados Unidos se complacen en presentar a Paulina Leiva Casas. Bienvenida, Paulina, a Giga Latam Live, desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. Fabián, Sebastián, un gusto, un gustazo saludarlos desde Bogotá, Colombia, y qué rico poder compartir este espacio de interés para toda la comunidad latinoamericana. Un privilegio para mí estar compartiendo hoy con ustedes y con todos. Bien. Productividad ha sido como ese eje que me ha movido, no solo como profesional, sino también como una ciudadana comprometida con su realidad, con su entorno, que definitivamente somos seres integrales y así como soy apasionada por el fútbol, entiendo también que tenemos muchas problemáticas que desde el sector empresarial podemos aportar a la reconstrucción social. Entonces creo que eso es como he orientado mi perfil profesional. Soy comunicadora social periodista, magíster en comunicación, desarrollo, cambio social y también magíster en proyectos, en dirección y gestión de proyectos. Entonces como que he hecho que todo mi perfil gire en torno a esos objetivos y cómo nos entendemos no solo como producto de una formación, sino como gestores de cambio desde lo que impactamos en el entorno. Muy interesante, Paulina. Y como directora de marketing de la Universidad Benito Juárez, ¿qué rumbo ves que está tomando la educación de cara al 2021? Bueno, Fabián, gracias por esa pregunta que es muy interesante en este contexto, pero que además para nosotros particularmente desde la Universidad Benito Juárez de México venía siendo una realidad desde más o menos 5 o 6 años atrás. Somos una universidad con el ciclo formativo completo, pero particularmente la facultad de posgrados para maestrías y doctorados se orientó desde un principio con las nuevas tecnologías que fueran modalidad 100% virtual. Y nosotros hemos tenido que vivir muchas veces el rechazo de la sociedad, donde
uy, pero es que ¿será que lo virtual sí sirve? ¿Será que lo virtual tiene la misma calidad de lo presencial? Paulina, mi título va a salir con que la modalidad es virtual y resulta que llega un 2020 donde nos pega un sacudón a todos con una pandemia que nadie esperaba y sí o sí todos los sistemas tuvieron que migrar a lo remoto, al e-learning y a la virtualidad. Y entonces aquellos que en algún momento, 4 o 5 años atrás nos decían, no sé, mira, déjame, yo te llamo, no me llames. Resulta que fueron los que empezaron a contactarnos para decirnos, Universidad Benito Juárez, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos den luces de cómo vamos a implementar, qué es eso realmente de trabajar desde la virtualidad, qué significan no solo las plataformas digitales, sino el volvernos ciudadanos digitales. Entonces ha sido una experiencia muy bonita el hecho de que cuando tú le haces una apuesta a algo que no es tradicional, que no es convencional y que incluso te tildan de usted qué está haciendo ahí, llegar a decir, hoy en día somos referentes para poder ayudar a la construcción, porque finalmente esto no es un reclamo, sino es como el tiempo nos va reivindicando a los que le apostamos por algo que en un momento puede ser atípico, resulta que viene a ser después, porque el tiempo te da la razón, que la evolución es eso, darle la razón a los visionarios o darle la razón a los locos, entre comillas, porque finalmente ellos son los que nos van a ayudar a dar los pasos. Y hoy en día, muy humildemente lo decimos, la Universidad Benito Juárez es eso, un referente en este momento de metodologías virtuales de trabajo remoto y de in-consulting, de cómo podemos aportar a la construcción sí o sí, porque lo virtual llegó para quedarse. Interesante, Paulina, esto que planteas, y sin duda que es una realidad hoy, no es el futuro, sino que es el presente. Y nosotros vemos mucho en términos de empresas, sin duda que en la Universidad Benito Juárez vanguardia en esto, pero en empresas vemos mucho que, supongamos, un gerente comercial ya no le alcanza con ser un buen planificador y estratega comercial, sino que además tiene que ser un especialista en estrategia SEO, SEM, búsqueda orgánica, community manager. En términos de docencia, ¿qué habilidades y qué competencias deberían desarrollar los docentes y también aquellas personas que están en un proceso de aprendizaje continuo para abordar correctamente esta transformación a la virtualidad? Es decir, ¿qué nuevas habilidades indispensablemente tiene que tener un docente desde tu experiencia? Mire, Sebastián, yo creo que es fundamental que estemos hablando en este momento. Bueno, hay un auge de hablar de competencias blandas o habilidades para la vida, que lo llaman algunos expertos. Nosotros lo llamamos desarrollo de competencias 4.0, porque consideramos que la cuarta revolución ya llegó, ya estaba, pero definitivamente el 2020 lo que hizo fue mostrarnos las cara a cara. Y esto lo que nos hace es que tenemos que fortalecernos en competencias y habilidades 4.0. ¿En qué se traduce esto? Actitud digital, creatividad e innovación, el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, porque aquí es muy importante entender que tenemos nuevos roles dentro de ese perfil que ya habíamos constituido. Teníamos la oportunidad hace poco de reflexionar y Sebastián estuvo presente además con una participación magistral en el Master Summit Education de cómo el docente hoy en día no solo se capacita en su conocimiento tácito de la materia, del módulo, del contenido que va a transmitir, sino además de esas competencias que lo hacen ser un tutor, un facilitador de conocimiento. Pasamos de ser profesores para ser acompañantes en los procesos de construcción de aprendizaje, porque el estudiante termina siendo en esta era el responsable de su proceso de aprendizaje y de conocimiento. Al mismo tiempo, él es el que marca su ritmo de aprendizaje. Esto quiere decir que el profesor ahora se entiende que no es el dueño del conocimiento, sino que también está en un proceso de aprendizaje, porque es que tenemos que entender que los estudiantes de hoy son nativos digitales y al ser nativos digitales no pueden tener tal vez el conocimiento que tenga el profesor en economía, en finanzas, en ingeniería o en comunicación, pero sí manejan mucho mejor las plataformas digitales, las herramientas de virtualidad, el lenguaje digital, porque es que es un nativo digital. Entonces aquí lo que encontramos es cómo necesitamos complementarnos y el profesor entender que su estudiante
ahora también sabe, ahora también le va a aportar a él. Y en este orden de ideas hablamos que el aprendizaje autónomo cambia el sentido. Ya no soy yo, profe, que te enseño a ti, estudiante, sino que los dos estamos en un proceso de aprendizaje, tú en lo tuyo, yo en lo mío, nos complementamos, pero además que el estudiante debe entenderse como que el manejo y el ritmo que lleva él en su aprendizaje lo va a marcar él. Él va a ser mucho más partícipe de la forma de aprendizaje y el tutor, el facilitador, ya no el profe, entonces se convierte en esa persona que lo va guiando, pero no que impone el conocimiento. De allí también la importancia del manejo de la inteligencia emocional, porque esto nos revierte desde el hecho de que acá estamos comunicados por una pantalla, pero en un aula de clase yo podía medir lo que llamamos el lenguaje no verbal. Yo podía ver como profesor cómo estaba percibiendo mis estudiantes lo que yo estaba transmitiendo. A través de una pantalla es más difícil, se puede hacer claro, pero hay otras maneras. De allí que se cambian los procesos de aprendizaje y por ende también la medición del crecimiento y de la evolución del mismo. Entonces creo que ese tipo de competencias 4.0 nos lleva a resignificar nuestros roles como estudiante, como facilitador o como profesor y también las responsabilidades que con ello contrae las nuevas formas de adquirir conocimiento. Clarísimo, Paulina, en términos de competencias y coincidimos totalmente con esto. Ahora, dijiste algo muy importante en términos de lo global de la competencia y también rescato una frase que es dentro del aula podíamos percibir. El segundo desafío de los docentes es empezar a trabajar con herramientas para esta nueva educación, porque naturalmente conectarse a través de Zoom no es resolver la educación virtual. Zoom es el medio de comunicación, pero vemos quizás mucha necesidad de los docentes en adquirir algunos conocimientos y entrenamiento en términos de herramientas quizás como Jamboard, una pizarra virtual, Moodle, Sabio, estrategias de gamificación. ¿Qué nos podrías contar sobre este nuevo desafío en términos de herramientas? Porque naturalmente no podemos seguir trabajando la docencia desde el mismo espectro que lo veníamos haciendo, ¿no? Definitivamente, si hablamos de competencias 4.0, también tenemos que hablar de herramientas 4.0. Herramientas 4.0 como inteligencia artificial, big data, gamificación, como muy bien lo decía Sebastián, social media, hablamos del recruitment, hablamos del test 360 grados, hablamos del e-learning y el m-learning, es decir, no solo es el conocimiento desde la virtualidad, sino el uso de los canales correctos para adquirir ese conocimiento. Tenemos que ser coherentes, porque la apuesta en la educación hoy en día, sin duda alguna, a mi modo de ver, tiene que seguir apostándole a la construcción del sujeto y a la construcción del sujeto social. Pero ojo, este sujeto social ahora lo estamos trabajando desde la particularidad del estudiante, cómo aprende. Entonces resulta un poco paradójico saber que las herramientas 4.0 nos están llevando casi que a la individualización del aprendizaje desde las competencias y características del sujeto que está aprendiendo, pero cómo el pensamiento crítico y el manejo de la data se deben convertir en ese eje fundamental en la construcción de aprendizaje, porque no podemos dejar de lado que la persona que se está capacitando y que se está formando es un sujeto social y que de una u otra forma, aunque el mundo actual nos esté llevando a la conectividad y hacer más visible la globalización de la que hablaba McLuhan antes de los 70 y que hoy la estamos realmente viviendo, cómo desde la localización y desde el fortalecimiento de la identidad es que vamos a sobrevivir en este mundo donde realmente tenemos al alcance de un clic toda la información, porque es que la data se constituye en este momento en el valor más importante del sistema no solo de educación, sino de todo el sistema que constituye las metodologías e-learning y el m-learning. Pero como yo también tengo que ser crítico ante lo que recibo y cómo yo en mi proceso que hablamos de aprendizaje autónomo empiezo a consolidar esa identidad, esa cadena de valor, eso que me vuelve a mi persona y no solo un genio, porque es que es muy importante formar personas en conocimiento,
formar genios, pero es mucho más importante formar seres humanos en el medio de la era digital. Y lograr esa amalgama es bien interesante, pero además es un compromiso y es el reto al que nos estamos sometiendo hoy en día. Los profes, los facilitadores empiezan a manejar nuevas formas. No solo es manejar la tiza y el tablero en su momento, sino que es que ahora tenemos un nuevo escenario, pero el canal también debe constituir una herramienta que ayude a la construcción de conocimiento y al pensamiento crítico. Pero es eso, es una herramienta. No es abandonarnos en reproducir videos, infografías o fotografías, porque la era digital hoy, más que nunca, nos ha hecho que seamos sujetos visuales, pero recordemos que siempre lo hemos sido, porque si no, entonces las cavernas, porque se constituyen en uno de los elementos más importantes de comunicación. El cómic, que en Argentina ustedes son pioneros y grandísimos ejemplos para América Latina de lo que fue la influencia de la historieta y del cómic en la construcción social. Siempre hemos sido seres visuales, pero necesitamos es aprender a manejar de forma correcta estas herramientas para no volverlos el medio, sino una ayuda, pero siempre es el sujeto social y la construcción del pensamiento crítico el que va a determinar finalmente el tipo de sociedad que vamos a tener en la realidad de un ciudadano digital. La verdad, una claridad de conceptos, coincidimos totalmente, Paulina, muchísimas gracias por este aporte, ¿no? Y hacías mención hace un instante sobre uno de los eventos educativos más importantes del año. Se ha realizado recientemente el Playmaster Summit Education 2, del cual Giga Global de Argentina ha sido sponsor oficial. Y ha pasado ya el evento, pero ha quedado un material, ponencias en las diferentes redes donde la gente puede acceder, incluso aquellos que participaron y quieran volver a ver alguna conferencia, algún panel, puede acceder al material. Coméntanos, por favor, Paulina, a la audiencia a que no ha podido ver o que no ha sabido encontrar todavía esta información, ¿qué puede acceder, a qué contenido puede encontrar cuando se ponga frente a la PC y pueda acceder al material de lo que dejó el Playmaster Summit Education 2? Fabián, muchísimas gracias también por la oportunidad de hablar de este espacio, porque sin duda alguna hoy en día estamos hablando ya no de competencia, hablamos de competencia o cooperación. Y es justamente el Playmaster Summit Education en su versión 1 que se realizó en agosto, su versión 2 que la realizamos recientemente, cómo podemos hacer construcción de conocimiento colectivo. Tenemos la posibilidad en un mismo evento de converger muchísimos expertos del mundo entero, de América Latina, también tenemos personas de Estados Unidos, expertos de otros contextos a nivel europeo que nos están aportando desde sus experiencias hacia la visión de dónde va la educación, en dónde estamos y para dónde vamos. ¿Y por qué la educación? Porque es que la educación se constituye en ese pilar que va a ayudar el resto de los sectores productivos de la sociedad, porque tenemos que capacitarnos para llegar a... Nadie nació aprendido. Y esta pandemia, el momento en Colombia, el 2020 para la educación fue marcado como el momento cero de la educación. Nos entendemos que estamos en un punto de partida donde todos volvemos a estar en las mismas, entendiéndonos que tenemos unos antecedentes que nos pueden aportar, pero que sin duda alguna estamos construyendo algo nuevo para donde vamos. Y qué bueno que la pandemia nos muestra que independientemente de los avances que cada uno a nivel cultural o de sus países por sus normativas y por sus costumbres haya logrado, puede aportar en algo a la construcción de un escenario que es completamente nuevo para todos, aunque ya alguno haya trabajado en eso. Y eso es justamente el Play Summit Education. Es la posibilidad de encontrar cómo desde la educación experiencial, pero también desde la educación tradicional, desde lo que se ha trabajado en educación virtual, convergemos para tratar de aportar algo a lo que se viene. Nos entendemos que nadie es experto en lo que se viene,
pero habíamos trabajado en algo antes y seguramente ese aporte que cada uno va a tener desde Argentina, desde Perú, desde España, desde Colombia, desde México, puede aportar a la construcción de un escenario desconocido para nosotros, pero que es absolutamente necesario ya empezarlo a construir porque la pandemia nos dijo, ya estamos en esa realidad que además proyectábamos para el 2025 o 2030. Se nos adelantó, ya hablábamos de eso. Entonces lo que hace el Play Summit Education es encontrar ponencias, paneles, publicaciones de expertos que se han arriesgado a decir, esta es mi apuesta y desde mi experiencia yo creo que podemos hacer esto, podemos tomar de aquí, podemos tomar de allá y hacer esa construcción colectiva que a todos nos va a ayudar a resurgir y a encararnos a esta nueva realidad. La verdad, Paulina, que desde Giga Global felicitamos a la organización porque además de haber sido sponsor oficial, nosotros lo hemos vivido el Summit desde adentro, ¿no? Con dos participaciones brillantes, como muy bien lo dijiste, de Sebastián Gandini, donde participó no solamente en un panel, sino que dio una ponencia que tendría que haber dado yo por una cuestión de salud, no pude, pero que también la dio excelentemente bien Sebastián. Por lo tanto, queremos decirle a toda la comunidad internacional que no ha podido todavía ver las ponencias de estos magistrales profesionales que han participado de esta edición número 2 del Summit, que no se la pierdan, que realmente van a encontrar allí muchísima información valiosa de este año cero, como muy bien lo decía Paulina. Este 2020 comienza una nueva era educativa y ahí sí, sin lugar a duda, van a encontrar la piedra fundamental para empezar a construir estos nuevos pilares de la educación que se viene para el próximo año. Así que, Paulina, felicitaciones por eso. Gracias a ustedes. Por otra parte, estamos viendo ya, estamos trabajando, estamos ya ingresando a lo que es el e-consulting, estuvimos platicándolo en materia desde lo que es el aspecto de la comunicación. Entonces, el e-consulting desde la comunicación, ¿de qué se trata esto y qué valor agregado le ofrece a la comunidad en general? Mira, Fabián, el e-consulting desde la comunicación no es otra cosa que llevar a la virtualidad procesos de comunicación asertiva que ya se venían trabajando. Yo siempre he dicho que la comunicación en las empresas y desde la organización es vista como la cenicienta, porque cuando todo fluye perfecto, todo está bien y nadie se queja de nada. Pero cuando se empiezan a presentar inconvenientes a nivel organizacional en la instancia que corresponda, siempre las dos instancias que terminan sacrificadas es el área de sistemas y el área de comunicaciones. Es que yo no me enteré, es que yo no recibí el correo, es que a mí no me dijeron nada, yo no entendí. Entonces, cuando cualquier problema se evidencia o se necesita solucionar determinadas situaciones, la comunicación es esa herramienta que viene a ser la solución aplicada desde cada contexto. Por eso la comunicación siempre es transversal a nivel de organizaciones, pero no somos conscientes, por eso le decimos la cenicienta, porque no todas las organizaciones le dan la importancia a las estrategias de comunicación que realmente tienen. La gestión de la crisis se maneja directamente desde la comunicación a nivel organizacional. Nadie pensaba en sus procesos de planeación noviembre del 2019 que tendrían que someterse a una pandemia porque es que nadie lo veía venir, pero tocó adaptarse y tocó que las organizaciones también y las empresas dijeran, un momento, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y a partir de esto entender que una cosa era entrar en crisis yo como empresa, pero cuando todo el sector y todos los sectores productivos a nivel global entraron en crisis, ¿qué vamos a hacer? Estamos en un barco a la deriva y no vemos tierra firme pronto. Ahí es donde entra la comunicación a decir, bueno, un momento, esperen, porque sí hay estrategias, sí hay maneras, tal vez ya probadas, otras por patentar, pero podemos hacerlo. Entonces la comunicación entra y empezamos a ver acciones donde en pleno inicio de pandemia con la curva alta, hacia época de marzo, abril, mayo, decíamos, bueno, estamos muchos de los países, nos tocó trabajar de forma remota, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suspender contratos, vamos a hacer reducción de personal, empecemos a trabajar con el tema de
tranquilos, conozcámonos nosotros internamente y ya después empezamos a ver hacia afuera. Por eso hablamos de comunicación interna y comunicación externa. Fenómeno del gaslighting, cómo íbamos a manejar el tema de entender qué era la pandemia. A estas alturas que ya ha evolucionado, entonces empezamos a encontrar cómo, vuelvo al concepto que les mencionaba anteriormente, ya no hablamos de competencia, sino de competencia. Entonces vemos cómo un Burger King saca un comunicado oficial donde le dice a los clientes, ¿saben qué? Si no vienen aquí, ¿por qué no van a McDonald's, su más grande competidor? ¿Por qué no van a un Subway? Porque es que resulta que lo importante en este momento no es que vengas a una marca, sino que te alimentes y que ayudes, porque tenemos muchos trabajadores que sobreviven de esta circunstancia, esté en McDonald's, que es mi competidor, esté en Burger King, que es mi empresa, o esté en Subway, que es mi sector de producción, porque necesitamos unirnos para activar. Eso es el e-consulting. Cómo nosotros empezamos a cambiar el modelo que ya venía, el paradigma, y desde el posicionamiento de marca entendemos que ya no vendemos productos, sino que vendemos experiencias, pero ahora vendemos construcción de sociedad. Eso es un poco de lo que estamos hablando, de cómo la comunicación nos ayuda a entender nuestros esquemas mentales que se van a traducir en esquemas sociales y cómo viene a ser la comunicación un salvavidas de alternativas estratégicas para que todos sobrevivamos. No sabemos qué pasa en 10 o 15 años, pero lo que llegó para quedarse con la pandemia es reactivar el sentimiento de cooperación, porque en la aldea global la única forma de sobrevivir es si nos damos las manos, si nos conectamos y yo te doy algo que tú no tienes y reconozco que necesito algo que tú me puedes dar porque yo no lo tengo. Y no me interesa ya ponerte el pie para aplastarte y ser competencia, sino cómo nos ayudamos entre todos para resurgir, porque la única forma de que el sistema productivo se reactive es desde cómo como empresas empezamos a cambiar nuestra forma de generar valor y aportamos a la sociedad, porque finalmente el usuario final, el anterior consumidor, que ahora se entiende como ciudadano, es el que nos va también a nosotros a validar como empresas en el momento que todo esto pase y nos va a volver a preferir porque en nosotros encontró ese apoyo que necesitaba desde la cooperación y la competencia. Sin duda, Paulina, la comunicación pasa a ser una competencia fundamental en esta era donde perdemos una dimensión del contacto, digamos, con las personas, que básicamente es la de la gestualidad, porque estamos limitados a una pantalla. Y como muy bien decís, implica también un cambio actitudinal de cara al nuevo rol que toma. Y en ese aspecto, ¿cómo sugerís o sugieres, como dicen ustedes en Centroamérica, nosotros decimos sugerís, eh, desde tu expertise, digamos, en comunicadores social, que las empresas bueno, las instituciones educativas enfoquen, ¿no? la comunicación? Porque es decir, hoy la ortografía es un pilar fundamental en tu carta de presentación, la capacidad de redactar, la capacidad de hablar. Entonces, ¿qué sugerencia le darías a las empresas y a las instituciones educativas para que enfoquen una comunicación asertiva, como bien decía recién? Mira, es fundamental que comprendamos, que seamos conscientes de los lenguajes que ya están y de los lenguajes que surgen y cómo los empezamos a hacer compatibles. Esa es la importancia de la comunicación asertiva. Nosotros tradicionalmente desde la comunicación hablamos de un modelo de emisor, receptor, canal, mensaje y retroalimentación. Eso se mantiene. Eso hoy en día independientemente, lo que pasa es que el canal está cambiando y el mensaje está cambiando, pero el modelo se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hablo de millennials porque hoy en día un millennials entiende mucho mejor si yo le hago una animación en TikTok a que si le mando una cátedra por correo electrónico que ni si el asunto no es llamativo ni siquiera lo abre. O es también, tengo en la sociedad una generación que no es nativa digital y que no entiende absolutamente nada de Instagram, y si yo le digo que es un tag o vuélveme tendencia, giga Latin Life, no tienen idea qué le acabo de decir, así es los dos hablemos español. Entonces, ¿cómo podemos como organizaciones con responsabilidad social, empresarial, entender
los lenguajes de las diferentes generaciones que convergen en un mundo globalizado que además se vio obligado a la digitalización y a la virtualidad como realidad. Y a partir de ello, no discriminar, sino entender que si un niño de 7 años que no me sabe leer de corrido o la comprensión de lectura no es la óptima, pero me habla perfectamente de un avatar y me arma en 5 segundos su prototipo, a una persona de 40 años que productivamente tiene todas las aptitudes y cuenta con todo, pero necesita fortalecer habilidades digitales. La comunicación asertiva en este momento está en hacer compatibles los diferentes lenguajes en los que hablan las generaciones que en este momento van a converger, siguen convergiendo, y que antes hablábamos de que mi abuelo no me entiende porque es que él es de otra época, pero es que resulta que hoy sí o sí tenemos que hacer que los abuelos, los niños y los adultos productivos se entiendan y se respeten en su diferencia, porque no es que valga más o valga menos. La ortografía es sumamente importante, pero también es muy importante que el niño entienda que el canal que tiene de comunicación tiene que llenarlo de contenido, porque no es solo manejar las formas, sino los fondos. Y el adulto mayor entender que tiene el contenido, pero es muy importante que llegue a través de los canales que los jóvenes están leyendo, porque si no va a ser información perdida. Eso es la importancia en estos momentos de la comunicación asertiva, hacer compatibles los diferentes lenguajes y entender desde las estructuras mentales la importancia de la comprensión desde la diferencia, que tanto llamamos hoy en día empatía. Wow, la verdad que muy claro el concepto y qué importante, ¿no? Manejar las diferencias que existen en las diferentes generaciones, pero que hoy, como muy bien lo decías, estamos todos conviviendo con ello y qué valiosa que va a ser qué estratégica que va a ser la comunicación para crecer y desarrollarnos, ¿no? Como sociedad. Ya Paulina, entrando en lo que es a modo de conclusión y en la última pregunta, ¿cómo describirías la importancia de las TIC en los ámbitos tanto de consultoría como de educación? Son claves, son muy importantes, pero son una herramienta. En eso yo siempre quiero dejar claro eso. Las TIC sin el talento humano, sin el recurso humano, no son nada. Tenemos a disposición unos avances tecnológicos grandísimos, que además no son de ahora, ya se venían dando. Pero digamos, nosotros en la Universidad Benito Juárez de México, solo por ponerles un ejemplo, desde el 2015 hablamos de ciclos internacionales de webinars. Nadie tenía idea que era un webinar, nadie. Entonces decían, ¿cómo así? Ah, es una conferencia virtual en tiempo real. En virtualidad hablamos de sincronía y asincronía. Nadie tenía idea que era eso, hasta que en el 2020 volvimos moda, tendencia, a hablar de los webinars y que nos reunimos por Zoom, y entonces, ¿qué pasa con Meeting? Y ya entonces empezamos, apropiamos esos conceptos, pero resulta que no es solo apropiar conceptos, es cómo los utilizamos en torno a una adaptación digital. Las TIC nos han generado un panorama grandísimo y nos van a seguir generando. De hecho, Silicon Valley no marca la tendencia mundial hacia dónde va la productividad, tanto que ya nos pone un reto grandísimo en la educación, que además yo comparto, que es hasta dónde hoy en día es productivo hablar de titulación y no de certificaciones, de una formación de 5 años en una carrera formal frente a una capacitación en 6, 8 meses con costos muchísimo más bajos, pero con certificación de que te están haciendo para que tú puedas ser productivo. Entonces ahí nos ponen en un dilema bastante interesante, y a partir de ello, ¿por qué? Por los avances que se están dando de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Pero siempre hay que tener claro que somos sujetos críticos, por eso de allí la importancia del pensamiento crítico para el manejo de la data, porque yo puedo tener mucha información, pero si no sé qué hacer con ella, simplemente me voy a volver me perdonan el término, pero es un inútil útil a la sociedad, es un idiota útil, una persona que puede ser fácilmente manejable, que puede ser fácilmente utilizable y al mismo tiempo desechable, porque cuando yo ya no le sirva, entonces chao. En la medida que yo sea crítica y entienda que el talento humano siempre va a ser determinante porque es el que le da el uso al medio, vamos a lograr
grandes avances, vamos a lograr el beneficio común y vamos a lograr que esta situación tan particular nos lleve finalmente a ese salto en la evolución que nos está reclamando la historia. Nos tocó a nosotros adaptarnos a través de una pandemia, no es la primera vez que pasa. En la historia, por eso hablamos de revolución, de la cuarta revolución. Ya habíamos tenido 3 revoluciones industriales antes. Y es cómo utilizamos finalmente el canal y los recursos, como las TIC ahora, como la rueda en su momento, para el beneficio de todos, siempre entendiéndonos como personas y como sujetos sociales. La verdad que impresionante, Paulina, comunicación y consulting, educación virtual, tecnologías de la información y comunicación. Amigos, ustedes vinieron a ver una entrevista y en realidad vieron una masterclass de Paulina Leiva Casas. Muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo y palabras finales que quieras darle a la audiencia para vos. Sebastián, Fabián, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Realmente aquí la honrada soy yo de aprender de 2 grandes como ustedes y de poder compartir con la audiencia del nivel que tiene Gigan Latam Live, porque sé que estos espacios son fundamentales para la construcción de conocimiento, para que podamos converger, para que podamos conversar, debatir, pero ante todo crecer entre todos. Estamos en un escenario ideal, a pesar de todo. Siempre he dicho que la crisis es un pretexto o la fachada de una gran oportunidad, y es volvernos a conectar, volver a entender que el valor de la diferencia es clave para mi crecimiento y para mi evolución, y que yo también tengo algo que aportar. Entonces creo que desde todo esto lo importante es decir, tenemos nuevos medios, tenemos nuevas alternativas, pero también lo tradicional va a ser que le demos el contenido y el sentido a todos estos recursos que vienen emergiendo desde la creatividad, desde la innovación. Nada va a servir si nosotros como sujetos sociales no nos comprendemos que estamos para el otro. Y nuestra responsabilidad y compromiso es formarnos como sujetos para estar al servicio de los demás y lograr que la conectividad que tanto hablamos de lo digital se materialice en una realidad de crecimiento colectivo y de co-creación. Estamos totalmente alineados. Muchísimas gracias, Paulina. Ha sido un placer para nosotros y esperamos volver a encontrarnos pronto. Por supuesto, las puertas de Giga Latam Live siempre estarán abiertas para ti. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, y qué buena entrevista, Fabián, con Paulina. La verdad que unos conceptos clarísimos. Materializar la conectividad que tanto estamos buscando. Realmente es para volver a verla. Abajo de los comentarios, por supuesto, van a estar todos los links para Pamela. ¿Qué te parece si antes de ir al segundo invitado, Fabián, contamos algunas novedades? Efectivamente, Sebastián, estamos terminando el 2020, un año complicado, por supuesto, pero qué manera mejor de despedirlo que con un increíble streaming de humor y canciones, reinventados. Cher Prieto y Martín Monguzzi presentan en exclusiva su streaming show, que ya está disponible para reservas. Reinventados, la mejor manera de agasajar con una noche diferente a tu familia, empleados, clientes y proveedores. Reserva tu streaming show en gigaglobal.ar. Excelente noticia, Fabián. Bueno, vamos a ir poniendo un poco más de información sobre este show porque la verdad que es imperdible. Y ahora sí, vamos a recibir a un gran profesional que además amigo de la casa, Pablo Linsuain. Efectivamente, Sebastián, Pablo Linsuain es un prestigioso negociador de trayectoria internacional. Se especializó en negociación en The Business School of Manchester Metropolitan, Inglaterra, y en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Es fundador y CEO del Instituto de Negociación de Pittsburgh, en Estados Unidos. Como experto en negociación, ha desarrollado su carrera profesional de más de 26 años ayudando a miles de ejecutivos, líderes laborables, empresas y organizaciones en países como Estados Unidos, Singapur, Inglaterra, Canadá, España, Hong Kong, China, Ucrania, Rusia, Japón y en la mayoría de los países latinoamericanos. Ha sido consultor para importantes empresas multinacionales.
Damas y caballeros, Giga Global de la República Argentina y sus aliados estratégicos en América Latina y los Estados Unidos se complacen en presentar en vivo y en directo a Pablo Linsuain. Bienvenido, Pablo, a Giga Latam Live, desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gustazo estar con ustedes. Bueno, bienvenido, Pablo. La verdad que de tanto esperar se nos ha cumplido algo que deseamos mucho, que es contar con tu presencia hoy acá. Amigos, hoy vamos a conversar sobre negociación y por eso, ¿quién más invitado para esto que Pablo Linsuain, una eminencia en el tema? Y para ir entrando en materia, Pablo, contale a la gente que nos sigue y que nos está viendo cómo nace tu instituto de negociación en Pittsburgh y qué actividades realizan desde allí. Bárbaro. Bueno, yo al principio me fui de Argentina y me fui a Inglaterra. De Inglaterra me fui a Boston, estudié en la Universidad de Harvard. Y bueno, y de ahí empezó con otra persona que estábamos trabajando en Boston. De ahí empezó, él se venía para Pittsburgh, entonces él es de Boston y bueno, y me vine yo también para Pittsburgh y empezamos a trabajar exclusivamente en eso, en ayudar a la gente, ayudar a las empresas, en toda la parte de la negociación, ¿no? Exactamente, la verdad que es un tema que a todos les puede ser de gran utilidad, ¿no? Ya sea empresario, emprendedor, profesional, porque la negociación se aplica en todos los ámbitos de nuestras vidas. En tal sentido, Pablo, ¿qué es la negociación y por qué justamente es tan importante en todas nuestras etapas? Bárbaro. Mira, todo conflicto, ¿no es cierto?, necesita ser resuelto, ¿no? Eso es básico. Tenemos conflicto a medida que la gente, a medida que hay más gente en este mundo, va a haber más conflicto. El conflicto no es malo, lo malo es no saber resolver el conflicto. El conflicto son dos ideas que están desencontradas, entonces tenemos que encontrar cómo resolver y cuál sería la idea que prevalece, la idea más importante. Y la mejor forma de resolver este conflicto no es la guerra, no es que nos peguemos, que nos matemos, no es que hagamos y que truquemos y que uno mienta y el otro, porque eso realmente no resuelve el conflicto, eso lo prolonga al conflicto. Entonces, la mejor forma de resolver un conflicto es justamente, aunque no nos guste, aunque nos dé miedo, aunque muchas veces incómodo, es sentarnos a discutir, sentarnos a charlar, sentarnos a ver, ok, cuáles son tus intereses acá que estamos encontrados y cuáles son tus intereses por los cuales no estamos encontrados y tratar de trabajar con ellos y empezar a entender, bueno, estos intereses sí los vamos a poder solucionar, estos no, y trabajar. Entonces la negociación es un camino de dos vías, entre 2, 3, 4, 5, las partes que sean, ¿no es cierto?, para llegar a un acuerdo donde las partes se pueden comprometer. En una familia, ¿no es cierto?, con tu señora, tenés que negociar porque, ¿no es cierto?, ella puede querer algo, vos querés querer otra cosa, entonces el objetivo en común es mantener la familia, hacer cosas con la familia, pero hay distintas formas de cómo llegan a ese objetivo, entonces hay que discutirlo, hay que negociar, por ahí las vacaciones no son tan importantes a dónde vas, es más importante a dónde la familia quiere ir, entonces uno va negociando y eso es muy importante, ¿no es cierto?, en toda, en la vida, ¿no? Tenemos en la parte laboral, tenemos en la parte de familia, tenemos en la parte de gobierno, en todos lados, ¿no es cierto? En este momento, fíjate, para dar un ejemplo, la importancia que tiene la negociación. En este momento, Estados Unidos está generando un papelón mundialmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, fuimos todos a votar, ¿no es cierto?, el 3 de noviembre,
Y claro, y nos encontramos con que el que quería votar a Donald Trump tenía, viste, como que había una agresión hacia esa persona, ¿no? O sea, a mí personalmente me abrieron el voto, cosas que no se puede hacer legalmente. Tuve que llamar tuve que haber una intervención. Entonces hay un conflicto donde hay un partido que no quiere que el otro prevalezca, entonces hay un conflicto grande. Y bueno, y hubo fraude. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Lo podemos solucionar de dos formas. Lo ponemos a Donald Trump y a Joe Biden juntos en un cuarto, cerramos el cuarto y vemos qué pasa, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se van a matar, se van a matar. Entonces, hay que solucionarlo. ¿Y cuál es la forma? La forma legal empieza, que la forma legal para muchos hispanos es como que da miedo, pero no, la forma legal es una forma decente cuando no hay posibilidad de que haya comunicación entre las partes. Entonces vas a una parte legal donde lo que va a hacer la parte legal es entender cuáles, ¿no es cierto?, qué criterios objetivos son reales y qué es verdad de lo que es influencia. Entonces, eso es negociar, todo eso es negociar. Ese proceso se lo muestro desde lo más simple, ¿no es cierto? Negociar con tu señora, dónde vamos de vacaciones, hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque no se pueden poner de acuerdo que uno estuvo metiendo votos a las 4:30 de la mañana, ¿no es cierto? 130.000 votos. Entonces, bueno, que la Corte haya y ellos van a tener que negociar allá. Entonces, todo eso es parte, ¿no es cierto? Y hace que es sano, ¿no? Porque si bien nos parece violento que haya juicio, hoy, ¿por qué vos querés ir a Pinamar? Y vos querés ir ya fuimos a Pinamar 6 veces, o sea, como que, hoy, no, porque yo te había pedido que vayamos a la Sierra de Córdoba. O sea, que a veces la gente se siente mal de la discusión, pero tenemos que aprender a usar las emociones, ¿no es cierto? A no ofender a la otra persona. Hay muchas cosas que uno aprendiendo la hace más fácil. Y por ejemplo, el tema del tener miedo en la negociación. Cuando la gente le da miedo a algo, reacciona o se queda callado o reacciona mal. Entonces tenemos que manejar cómo reaccionamos, cómo lo hacemos, para que la otra persona también interprete que yo tengo una necesidad, tengo un problema, tengo un deseo, quiero ayudar, quiero que nos ayudemos. Y en esto, para todos los empresarios, los empresarios aprenden muchísimo viendo y dándose cuenta, ¿no es cierto?, de que hay distintas formas de comunicar lo mismo, ¿no? Y ahí está el valor de esto, el valor de aprender. Estados Unidos está muy desarrollado en lo que es negociación. Acá está la asistente, todos toman cursos y toman esto y toman lo otro. Japón está muy desarrollado, Alemania está muy desarrollado, China está muy desarrollado. Lo vemos acá, negociamos con esta gente. O sea, es algo que le enseña a la gente a cómo comunicarnos más efectivamente, cómo persuadir, cómo seguir, cómo controlar nuestras emociones, controlar nuestros impulsos, no evadirlos. Es un gran error evadirlos, pero sí controlar, porque de nada sirve que yo me ponga a gritarte. No, nada sirve, porque estoy rompiendo uno de los principios, que es que podamos establecer una comunicación. Si yo grito y vos gritás, la comunicación se está rompiendo, ¿no? La relación se está dañando. Hay mucha gente, ¿cierto? Vos ves antes, ¿cómo era? El presidente de la empresa se sentaba, lo quieren o no, iba y cerraba la puerta del directorio, hacía todo un despelote. Bueno, eso ya no anda más, porque vos haces eso, te filman, salís en YouTube, salís en Facebook, haciéndote el loco, gritando, tratando a la gente mal. Y bueno, y tenemos que progresar, tenemos que darnos cuenta que somos todos seres humanos y todo el mundo se merece, bueno, yo tengo mi opinión, ¿cierto? Vos tengo tu opinión, y bueno, si a lo mejor si yo estoy trabajando para vos y realmente mi opinión no está bien para tu opinión, para vos que sos el dueño de la empresa, bueno, lo mejor sería que yo me vaya, ¿o no? Y que vaya y cree y funde mi empresa y bajo mi empresa la gente haga lo que yo creo que es mejor para mis clientes, para mi gente. O sea, que es libre. Pero cómo nos comunicamos, cómo lo hacemos, cómo influenciamos,
es muy importante, que nos ayuda a nosotros a mantener una comunicación, a mantener una relación, a tener sinergia, a tener opciones, a tener, ¿cierto? Que por ahí la mala administración del proceso de negociación nos lleva a que tengamos pobres resultados. Entonces voy a decir, ¿cómo? Y sí, porque si uno no procesa, si uno no permite a la gente que hable, que diga, y bueno, los resultados son pobres porque nadie se ve interesado en trabajar más, en ayudar más, porque si al final me va a estar diciendo. Por eso mismo, siguiendo el caso de los Estados Unidos, por eso mismo la Corte Suprema, porque hay 71 millones de personas que votaron a los republicanos, entonces están pidiendo, a ver, ¿es realmente cierto? ¿Es realmente cierto? Y bueno, hay que contestar eso para que todos trabajen cómodos, ¿no? Y trabajen una forma de negociar. Perfecto, la verdad que es un concepto magnífico en tema de negociación, rescatando que es un proceso, que la comunicación es vital y también dejaste ver algo muy interesante, que es el miedo de las personas, Pablo, a negociar. ¿Por qué consideras que las personas tenemos miedo a negociar y cómo deberíamos abordar eso, no? Fantástico. Mirá, nosotros hemos hecho más de 7.000 interviews, en 7.000 surveys, ¿no es cierto?, con distintos ejecutivos, con distintos empresarios en todas partes del mundo, en España, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, nosotros tratando de encontrar cuáles son esos puntos, cuáles son esos principios. Cuando yo estudiaba con Roger Fisher, ¿no es cierto?, este es el libro de él, el Sí de Acuerdo, muchos de ustedes lo conocen, este libro es conocidísimo. Cuando yo estudiaba con Roger me decía siempre, porque claro, el tipo es una eminencia, su libro ha sido publicado, ¿no es cierto?, no sé cuántas millones y millones, como 40 millones de copias, ¿no es cierto? Y entonces, él siempre te decía, no me digas lo que te gusta del libro, decime lo que le falta, decime lo que no te gusta. O sea, él siempre, por eso el tipo llegó a ser quien es y quien fue, ¿no es cierto? Ya murió él, pero ¿por qué? Porque él siempre estaba buscando. Y una de las cosas, de los 7 elementos, te da una radiografía, es fantástico. Y nosotros lo utilizamos acá hace 20 y pico de años que lo utilizo más, ¿no es cierto? Pero nosotros lo utilizamos y lo que nos empezamos a dar cuenta es que desgraciadamente es fácil entender cuáles los intereses versus las posiciones, ¿no? Como dice el libro, uno de los principios dice, pero el problema de que tienen mis clientes es, bueno, bárbaro, pero ¿cuál es mi interés? O sea, ¿cómo identifico mi interés? Bueno, hagamos la preparación. Bueno, ahí está, me preparo, bárbaro, pero ¿a dónde encuentro mi necesidad? ¿A dónde encuentro mi problema? Porque lo veo y a medida que él cambia, lo mío cambia. O sea, hay distintas formas, distintas estrategias en la práctica de obtener, de encontrar la forma en que yo puedo entender la necesidad mía, pero yo necesito entender la necesidad del otro. Los mejores negociadores son aquellos, escuchen bien esto, son aquellos que primero entienden a la contraparte. En mi libro yo digo, la contraparte es el héroe de la película. ¿Por qué? Porque el mejor, pero no hay duda de esto, el mejor negociador es la persona que primero trata y se esfuerza por entender al otro. Una vez que él entiende al otro, él puede y va a llevar adelante. El mejor negociador no es el que habla más, el mejor negociador es el que lidera más. Entonces, hay distintas cosas que, una cosa es cuando nació el método de Harvard, y hoy en día lo podemos actualizar, podemos ver que bárbaro, en la teoría es fantástico y nos ayuda mucho, pero en la práctica hay otros elementos que juegan. La psicología del ser humano, ¿no es cierto? El sentirse escuchado, el que yo no me abro y yo no te escucho hasta que yo no sé que vos me escuches. Entonces, nunca se da, pero la gente que trabaja con nosotros se da cuenta que, para romper ese ciclo, lo único que tengo que hacer es escuchar yo primero. O sea, hay estrategias y tácticas que rompen esos ciclos y ayudan a empresarios, a ejecutivos, a que mejoren el 100, 200, 1000% los resultados. ¿Por qué? Porque están tranquilos en cómo ellos juegan su juego. No les hace falta estar
hablando para hacer buenas preguntas. Preparan buenas preguntas. Una de las cosas que hemos descubierto es que el preguntar genera que si yo te hago una buena pregunta, tú te das cuenta que yo soy inteligente. Si yo te hago una pregunta tonta y vos lo pones en duda, si este es inteligente, ¿cómo va a decir eso? O sea, como decir, bueno? Entonces, cuando yo tengo una hora de negociación, cuando tengo una hora donde estoy cara a cara o 2 horas, eso, realmente voy a gastar mi tiempo haciendo preguntas sonceras, porque la ley, o sea, todos sabemos que basura entra, basura sale. O sea, y entonces tenemos que tener cuidado, porque si metemos basura, vamos a sacar basura. Lo mejor es meter preguntas buenas, escuchar a la contraparte empáticamente, no con simpatía, sino con empatía, comprender, y en base a eso trabajar mis preguntas en base a que empáticamente comprendo a la persona. No le tengo simpatía y por eso le doy simpatía, no tiene nada que ver, que fue uno de los errores que muchos empresarios cometen. Bueno, no, pero empatía. No, eso es simpatía. Pero bueno, y entonces todos esos elementos generan que hoy en día vemos, ¿cierto? Nos ayuda a negociar mejor. Elementos como que los planteo en el libro, ¿no es cierto? Cómo descubrir la necesidad, cómo descubrir el problema que yo tengo y que el otro tiene, cómo descubrir el problema. Porque la verdad es que nadie te quiere dar el problema. Porque si yo te doy mi problema por el cual estoy negociando, te doy mi necesidad, te la doy. Bueno, por ejemplo, quiero comprar un auto. Yo te digo, sí, quiero comprar un auto. Pero el problema en sí no es el auto por la movilidad. El problema es que quiero comprar un auto que sea más lindo y más lujoso que mi vecino. No, pero, y sí, y ahí está esos pequeños secretos. Si vos descubrís que yo quiero comprar un auto más lindo que mi vecino, entonces vas a dejar de tratar de hablar de que no, estás ahorrando esto, estás ahorrando otro. No, vas a decir, no, mira, este auto, el top, y me vas a sacar toda la plata que vos quieras. O sea, va a ser mucho más fácil. Uno tiene que descubrir a dónde está el problema del otro, a dónde está la necesidad. Después, ¿no es cierto? Yo tengo que ver la propuesta. ¿Qué propuesta hay? La gente dice la propuesta. Nosotros vivimos a diario la propuesta. Sí, está en el PowerPoint. Sí, la propuesta. Sí, no, yo le pasé la carta, está toda la propuesta. No, la propuesta es cómo yo enmarco lo que yo quiero negociar. Porque si yo estoy negociando por la paz y yo enmarco, vamos a ir a matar a todos, y el otro a lo mejor no esté de acuerdo conmigo. Está de acuerdo con la paz, no que ir a matar a todos los terroristas, porque sin los terroristas hay paz. Como que decir, no, para. Vamos por o sea, cómo enmarco yo el tema ayuda muchísimo, porque la otra persona se va a sentir afiliada, se va a sentir tomada en consideración. Y esas son las pequeñas cosas que hay que ver. El tema de pedir, hay gente que dice, bueno, ¿y cómo pedirías vos, Pablo? ¿Ustedes cómo lo harían? ¿Cómo pedirías? Porque yo quiero pedir esto, pero me da miedo, porque él tiene mucho poder, porque tiene esto, porque tiene otro. Siempre todos esos miedos salen. Entonces, bueno, hay estrategias, hay tácticas de cómo nosotros podemos invertir el juego pidiendo estratégicamente, utilizando la historia, la persuasión, utilizando la empatía, poner todo junto para que ayude a que la otra persona vea, nos analice y diga, bueno, bárbaro, hay mayor probabilidad de que el otro tome acción. Si no pedimos, no se toma acción. Después tenés otros elementos como los resultados. Todo en la vida es relativo. Todo es relativo. Entonces yo lo discuto y lo pongo en el libro. Gente, pues yo me di cuenta, nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, con quién te casaste vos, no quiere decir que fue la persona de tu vida. En ese momento vos comparaste a esa persona con otras mujeres, porque estamos hablando entre hombres. Ponele que sea que estemos hablando de mujeres. La mujer se casó con vos porque lo comparó con otros hombres. Y eso nos molesta, ¿no? Nos molesta, pero es la verdad. Todo lo comparamos. Vos no compraste el auto X porque es el auto de tu vida. No, lo compraste porque en las opciones que vos tenías, tu mente compara. Tu mente está comparando continuamente. Todo lo que hacemos. Pero entonces, ¿cómo eso puede jugar a favor nuestro? ¿Cómo eso podemos hacer lo que la gente... Y ya hay, ¿no es cierto?, miles de empresas que lo están trabajando y que lo utilizan. Y en la negociación también lo estamos utilizando. Entonces, ¿cómo yo puedo... Si yo capté tu atención,
¿no es cierto? Me falta un pedacito, yo necesito que vos compares lo que yo te ofrezco con algo que yo sé que le gano. Entonces, entonces eso trabajamos, eso le ayudamos a nuestros ejecutivos a que vean, porque si yo dejo esa comparación al azar, tu cabeza va a estar, y a lo mejor hay otros puntos que vos no sabes, y ahí está el expertise que viene y que es muy importante de la gente, de que cómo, ¿no es cierto? Cuando yo estoy en los resultados, cómo lo va a comparar a la persona, cómo va a ver mis servicios, cómo va a ver mi producto en relación a qué, ¿no? Todo eso, te das cuenta, ¿no es cierto?, que todo esto son miedos que se generan, ¿no es cierto?, en la práctica. Porque en la teoría todos entendemos y todos nos sacamos un 10. Pero cuando vamos a la práctica, dice, ¿y cómo harías esto vos? Entonces, eso es mi libro. Mi libro es una investigación de todos los factores más importantes que fui viendo, que fuimos descubriendo, que analizamos, que lo discutí con mis clientes miles de veces. ¿Para qué? Para decir, bueno, esto sería lo que nos hace falta, que nos ayude a negociar mejor. Y te digo sinceramente, lo fui descubriendo egoístamente. O sea, en ningún momento quería publicar y todo, pero, bueno, por ejemplo, el tema de comparar, ¿no es cierto? En el libro te vas a dar cuenta que hay autores que no tienen nada que ver con negociación o con economía. Hay autores que son la parte psicológica, ¿no es cierto? Y cómo el ser humano actúa a determinadas cosas y cómo utilizando esa psicología te va a favorecer, te va a ayudar a cerrar el trato mejor, que es lo que estamos buscando, cerrar el trato, ¿no? No estoy buscando manipular a nadie, ¿no es cierto? Pero tampoco quiero que a mis lectores los manipulen. Entonces, sí, te doy estrategias y tácticas claras que podés ser víctima, ¿no? Y te pido en el libro, por favor, tené cuidado con esto, porque hay veces que las van a usar en contra tuya, pero vos no las uses por ética. Yo considero que la persona que lee un libro de este calibre, una persona que tiene ética, ¿no? El target nuestro son empresarios ejecutivos, para eso lo escribimos, esos son los clientes nuestros, para eso lo hemos hecho. Pero bueno, el miedo va a estar, lo vamos a tener, el miedo viene de la ansiedad, viene de que es un proceso que no se sabe, un proceso en que vamos, y el miedo el título lo saco de John Kennedy. John Kennedy en 1961 fue el primer intento de una guerra atómica. En 1961 los soviéticos fueron a Cuba y posicionaron bases atómicos, de misiles atómicos, apuntando todo el este de los Estados Unidos. Entonces, obviamente el CIA, el ejército de los Estados Unidos quería ir y desmantelar y sacar y eliminar y desmantelar todo Cuba. Pero ¿qué tan le podría haber ido? Porque imagínate, en cuanto vayas para allá, lo único que te va a llegar el misil desde Rusia si te pones agresivamente en Cuba. Entonces, John Kennedy tuvo 13 días con ese miedo. Y él dijo, yo no voy a tener miedo a negociar, yo no debo tener miedo a discutir este tema, pero tampoco puedo tener miedo a la negociación. Tenemos que hablarlo, tenemos que discutir esto, porque el que muere, el que dispara primero muere segundo. O sea, es una guerra atómica. Entonces, fue y vino. Estamos hablando de 1961, 1962. Entonces, él descubre que, no lo descubre, pero él, durante esos 13 días, él se da cuenta que había ese miedo y cómo lo resuelve, y poniéndose en los zapatos de la contraparte, diciendo, para, vos me decís que ataque, vos me decís que ataque, vos me decís que ataque. Ustedes saben que John Kennedy fue asesinado después, o sea que él no atacó, pero fue asesinado. También el ruso que hizo el pacto también fue eliminado de la parte, o sea que hubo consecuencias muy grandes de esto, de mantener la paz, porque hay muchos otros intereses, ¿no? Entonces, volviendo al tema, los dos tenían miedo de qué iba a pasar. Y eso nos sucede siempre que estamos en una negociación, porque hay un unknown, algo que no sabemos cómo va a ser el resultado. Y bueno, y cuando se da esto, cuando se da este proceso, él dice, me tengo que poner los zapatos de los rusos, me tengo que entender por qué los soviéticos están. Entonces él empieza a comprender, y a todos los que le decían, no, ataca, él le decía, para, pongamos los zapatos de ellos.
¿Por qué ellos quieren atacar? ¿Por qué ellos si saben que esto es una destrucción total? ¿Por qué ellos están? Entonces empieza a descubrir hasta que se da cuenta de que el problema está en que los americanos tenían bases atómicas en Grecia. Entonces dice, mirá, dice, en Turquía. Entonces dice, no, pará, dice. Entonces llegan acá en Washington, llegan a una charla y dice, mirá, dice, estamos poniendo esto acá porque vos tenés en Turquía. Sacarlo de Turquía y nosotros sacamos esto de acá. Dice, bueno, entonces ellos hacen el acuerdo de decir, bueno, pongamos que ustedes sacan esto y yo te prometo los voy a sacar, pero por la cuestión de poder, por la cuestión de cosas, de todo lo otro, bueno, se genera un acuerdo secreto, ¿no es cierto?, en que ellos, pero ambos tenían miedo y todos tenemos miedo a negociar cosas así. Entonces, lo más importante es no negarlo, afrontemos, utilizar el miedo a tu favor. Utilizar el miedo para ser un negociador que investiga, ser un negociador que comprende y quiere entender, ser un negociador que se prepara. Porque hay mucha gente que al miedo lo único que hacen es alimentarlo. No hacen nada. Cuando no haces nada, alimentas el miedo y alimentas la ansiedad. Si vos tomás acción, vos empezás a retraer y controlar y manejar ese miedo para que haya cosas clave. Entonces, nunca temas negociar, justamente por nuestro amigo John Kennedy, ¿no es cierto?, que fue asesinado porque no tuvo miedo. Qué increíble, qué buena historia, cuántas anécdotas, ¿no? Sobre los fundamentos o lo que te inspiró del presidente John Kennedy para la redacción de este libro. Esto que estás compartiendo, Pablo, creo que va a ser de gran interés para toda la comunidad internacional que nos sigue. Y como sabrás muy bien, el mundo ha cambiado y también, por supuesto, la forma de hacer negocios, ¿no? En tu libro, Nunca temas negociar, que ya es una obra maestra en la materia, ¿cuál sería, que algo ya lo has compartido, pero vamos a pasarlo en limpio, vamos a subrayarlo juntos, cuál es el nuevo enfoque de la negociación? Perfecto, buenísimo. Mira, yo creo que el enfoque más fuerte es, todos hablamos y todos hablan, todos los libros que tenés, que esto y otro, todos hablan que tenemos que ponernos en los zapatos de la contraparte, que tenemos que entender a la contraparte, que es muy bueno. Todos lo hablan en teoría, pero no realmente no dicen cómo. Y a veces cuando lo dicen muy vagamente. En mi libro, desde que empezás hasta que terminás, yo trato a la contraparte como el héroe, como al protagonista. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy negociando, cuando yo llevo a mis clientes, cuando negocio con ellos, yo psicológicamente es una negociación más para mí. Pero para él es el divorcio. Para él es la empresa de él. Para él es que él le está mintiendo. Entonces, psicológicamente, él no se puede desconectar. Es muy duro para él desconectarse. Para mí es más fácil desconectarme. Para mí es un caso más. Tengo que seguir el otro, tengo que contestar. Ustedes vieron recién, tengo 3 llamados, 2 de ellos yo sé que son, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo ayudar a mi cliente? ¿Cómo ayudar a mi lector a que se dé cuenta lo que estoy diciendo? Desde el principio del libro hasta el final, no lo trato como la contraparte, lo trato realmente como el protagonista. Y te enseño en el libro que si él es el protagonista, vos vas a ser el líder. La negociación es para líderes. Si estás estudiando negociaciones porque querés ser líder o sos ya un excelente líder, entonces tenés que estudiar esto, tenés que saber, es una necesidad, no un deseo. El líder que sepa negociar. No es un deseo, no, es una necesidad, tenés que perfeccionar. Si no, a la apertura que tenemos hoy, a la velocidad de la información, a la velocidad del poder de decisión, si no sabes negociar, no vas a ser un buen líder. Ya está, desgraciadamente, Gandhi era un excelente negociador. Todos los líderes son. Entonces, la diferencia está en que trabajamos desde el principio hasta el final. Y eso es una parte donde utilizamos la empática historia persuasiva, ¿no es cierto? Que es empáticamente entender la historia para persuadirla. ¿Y qué historia me refiero? Si vas al cine, vos te sentás
1 hora, 2 horas a ver una película, ¿o no? No, no es que te sientes, no, que estoy cansado, pero si alguien te está hablando, te distraes. Si estamos negociando acá, agarras con la computadora, uno se distrae. Pero ¿qué es lo que atrae al ser humano? Al ser humano lo atrae la historia de algo, una historia, si vos me contás algo, yo te conté la historia de John Kennedy, para que vos entiendas por qué eso, entonces, y eso atrae, eso despierta la atención, entonces vos me seguiste ahí. ¿Por qué? Porque nuestros antecesores, nuestros abuelos, abuelos, se juntaban en una fogata y contaban la historia, y el ser humano aprende a través de la historia. Entonces lo que nosotros hicimos, yo hice fundamentalmente, empecé a estudiar Hollywood. ¿Cómo hacen estos tipos para mantener a la gente por 2 horas? ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen para mantener a la gente por 2 horas? ¿Cómo puede ser que en la negociación la gente se pierda? Entonces, si yo pudiese tener esa tecnología y meterle esa tecnología a mis clientes, nosotros podríamos retener a la persona por 1 hora, 2 horas, y entonces ahí podríamos descargar todo lo que tenemos que descargar, ¿o no? No es el objetivo es decirle al final, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros queremos. Al final, ¿no? No al principio. Entonces yo me doy cuenta, claro, yo quiero el objetivo de descargar lo mío. Claro, Hollywood no lo hace así. ¿Cómo que no? No lo hace así. Si vos te fijas, la película, pone cualquier película, pongamos Rambo. Rambo no empieza ganando. Rambo empieza pobre, va y pelea y coso y tiene una misión. Entonces vos querés que él pelee por la misión. Rocky, vos querés que él, dice, vos no sabés que él es el héroe, él es el pobre, dice, pero y si come los huevos crudos y sale a correr y vos decís, pobre tipo, logrará vencerlo, o cualquier otra película, el héroe y besará a la chica porque es pobre, porque no tiene el auto, y el otro es rico y va y le regala un Mercedes-Benz a la chica, pero a nosotros nos gusta este. Entonces, ellos te hacen que en la historia, ellos te presentan, ¿no es cierto? Hacen que comprendan los personajes, entonces ellos te presentan todos los personajes y te hacen que de alguna forma a vos te guste más esto, porque ellos los encuadran a cada personaje. Al héroe te lo encuadran y vos te gusta algo de él. Después te encuadran al otro y tiene esos problemitas. Y ella, entonces vos querés que el héroe bese a la chica, no el malo, no el villano. Pero también está el villano. También está, es importante, porque si no hay villano, no hay héroe. Y si no hay héroe, la chica, entonces te ayuda a entender. Después vas a la planeación, vas a todo lo que sucede, y después vas al cierre. No hay película que no tenga un cierre feliz o el cierre incógnito y que de golpe. Entonces, estudiando todo eso, estudiando Hollywood, estudiando eso, digo, pero claro, esa es la historia que yo tengo que enseñarle a mi gente. Yo tengo que enseñar a mi lector. A mi lector tengo que enseñarle cómo contar esa historia, cómo mostrar, porque si yo puedo posicionar eso, la negociación me va a ser mucho más fácil. Si yo puedo posicionar, si yo puedo presentar, si yo puedo trabajar con la mente de mi protagonista, yo voy a lograr los resultados que yo quiero. Pero no puedo tener la ansiedad de tirarle todo, tirarle al final. ¿Y qué hacemos en la negociación? Tiramos al final. No, todavía no está listo para escuchar que el chico tiene que besar a la chica, y voy y se lo muestro. No, porque y vos me vas a decir, ¿y por qué? Y bueno, ¿por qué? Pero si el otro también es un chico y le regaló un auto y le regaló eso, pero es el villano. Pero ¿y por qué es el villano? ¿Entendés? Que empiece, pero si lo haces ordenadamente y le seguís el proceso a tu contraparte, el proceso mental, te va a ir mucho mejor. Y nos va, y yo el año pasado estaba con una ejecutiva acá de Pittsburgh, ¿cierto? Ella es una ejecutiva internacional y estaba con un problema, con un bonus, con un problema de que la empresa le estaba negando su bonus de $750,000. Le estaban dando 300 y pico. Entonces ella fue a la ley, fue a la justicia, habló con un abogado, habló con esto, entonces dice, no. Entonces el abogado le dijeron, mirá, dice, vos podés armar lío, pero la posibilidad de que realmente te reconozcan ese bono los bonos son, viste, quarter and quarter, son, viste, en base al performance, a lo que, o sea, que realmente la posibilidad que vos tengas
es muy, lo hacemos, dice yo, ¿viste? Pero te va a costar $100.000 pelearlo. Pero es una multinacional, es enorme. ¿Y después qué vas a hacer? Vas a tener que irte a trabajar a otro lugar. O sea entonces una persona le dice, mira, dice, tenemos esta persona que ha trabajado por esta empresa y realmente logró un montón de resultados. ¿Por qué no lo contactas a él? A lo mejor con él, ¿viste? Él se dedica únicamente a eso, se dedica a ayudar a gente en negociaciones, ¿no? O sea, como que antes de que lleguen a la parte legal, y yo creo que en esto la parte legal tuya no es tan fuerte. Bueno, y me contacta, ¿viste? Me contacta y empiezo, al principio fue un poco raro porque yo tengo acento. Digo, bueno, que no, entonces nos juntemos. Yo estaba hasta acá de trabajo, no tenía, y le digo, mira, le digo, entiendo tu caso, nos juntamos el domingo a la tarde. Y yo pongo un domingo para juntarme, no tenía los chicos ese domingo, no había partido de fútbol, me reúno y lo veo, ¿no? Y veo el caso, lo analizo, qué sé yo, una reunión de 1 hora terminó en 3 horas. Digo, mira, yo tomo tu caso, pero el primer momento que vos te negás a hacer lo que yo te digo, ya está. Ya está, yo no lo sigo. Porque tu caso tiene muy poca probabilidad de éxito. Casi nada. Porque nadie te regala $450.000. Pero yo sí creo que vos lo puedes ganar. Bueno, bárbaro. Entonces, el primer punto, ¿cuál fue? Tenés que dejar de hablar del directorio, que son toda una bosta. Si seguimos así, no estamos ganando nada. Tenés que parar de hablar de eso. Esa gente, tenemos que descubrir qué es lo importante de ellos, porque hay algo bueno en ellos. Entonces le di todas las condiciones que empezamos a trabajar. Y entonces fue duro, porque la contraparte es el héroe, la contraparte es el protagonista. Y nadie lidera a nadie empujando. Se lidera con la cabeza, se lidera dándole objetivos, se lidera demostrando. Entonces, bueno, empezamos a trabajar. Y yo estaba en Washington, me acuerdo, porque venía caminando para Capitol Hill, venía caminando, se veía el Congreso y me llama, ¿no? Estaba esperando esta reunión. Esto es una manufactory, es una empresa de... Entonces ellos trabajan bien temprano, ¿viste? Las empresas a las 6 de la mañana ya están ahí. Y ella tenía la reunión con directorio a las 7 de la mañana. Yo estoy caminando, bajando, eran las 8:30 y suena el teléfono. A las 8:30 suena y yo lo atiendo. ¿No? ¿Y cómo te fue? Dice, no lo puedo creer. Pablo, no lo puedo creer. Pero ¿cómo te fue? ¿Viste? Nosotros veníamos trabajando y sí. Y la CEO le dijo, el chairman del directorio dijo, no, bueno, a ver, sí, qué sé yo, qué tal otro. Pero ¿cuáles fueron los conectores? Le dieron los 450.000 y le dieron más oportunidades de crecer, más oportunidades de esto, otra responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho está en saber escuchar y saber lo que el otro quiere y saber demostrarle que vos podés ser el candidato, que vos podés ayudar, que vos podés hacer esto, y las cosas te van a ir bien. Pero en cuanto nosotros nos ponemos a complicar el tema, cuando nos ponemos a cosas, cuando nos ponemos testarudos, y lo único que hacemos es choque, y las cosas no, porque no hay empatía en ambos lados, nadie escucha a nadie, entonces tenemos que aprender. Y bueno, y ella fue la que me dijo, Pablo, vos tenés que escribir esto. Y bueno, yo estaba en Washington, esto fue en el 2019, y bueno, ella me inspiró, vos tenés que escribir esto, vos eso no, nunca, y te estoy hablando de una persona que fue de McKinsey, fue consultora de McKinsey y bueno, una ejecutiva. Y bueno, me insistió, tenés que escribir esto, y bueno, y ahí fue cuando, ¿viste? Yo no soy escritor, y bueno, pero me puse a escribirlo, contraté a una persona, ¿viste? Del Vaticano, una persona que escribe en el Vaticano. Lo tuve que echar. Porque esta persona no quería que yo hable de manipulación. Le digo, pero si yo quiero ayudar a mi cliente, no ayudarte. No, pero los temas son complicados y tenemos que decirle a nuestra gente la verdad. Tenemos que, ¿viste? Y bueno, pero tengo hay temas de manipulación, hay temas de influencia, hay temas ¿cómo se llama? De persuasión, hay temas que claro que son controvertidos,
Pero bueno, la parte psicológica y cómo andar. Otro tema en mi libro, yo digo, bueno, yo quiero que vos entiendas que si estás confundido es porque lo estás entendiendo. O sea, si vos al capítulo 2 no estás confundido, es porque algo le estás mintiendo, algo te estás mintiendo. Si vos lo entendés todo, porque yo me di cuenta, lo veo, el tema está en estar, es decir, como hicieron la Iglesia Católica. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? ¿Cuál es el principal? Si uno la estudia, que lo estudié muchísimo en la Iglesia Católica, estudié las Biblias. Cuando estuve en Inglaterra fue una de las partes de mi disertación. ¿Y cómo convencen ellos a la gente? Explicándole lo que no es. Hay que hacer que se desentiendan, desaprendan. No es una palabra que no es comúnmente usada. Desaprender, o sea, ¿cómo haces que una persona desaprenda algo para que aprenda algo nuevo, para que aprenda algo, ¿no es cierto?, que le va a dar más resultados? No es tan fácil. Y bueno, y así fue. Así, ahora ya está listo. Y es corto, ¿ah? Lo hemos acortado muchísimo. Al principio tenía como 400 páginas, ahora tiene 250, 270. Pero tenía un montón de páginas y viste, fui sacando, porque ¿quién quiere leer eternamente? ¿Quién quiere leer la Biblia de nuevo? Nadie. Hoy en día pero es práctico, te ayuda, te moviliza, te da la energía de entender la parte psicológica con la negociación, no solo la negociación como factor para obtener lo que vos quieras, ¿no? La verdad que es súper dinámico lo que cuentas y sobre todo porque llega. Hoy por hoy, sin duda que las metodologías de aprendizaje de las empresas, de las personas, está más ligada, ¿no?, a la dinámica con la que uno le transmita. Y Pablo, al respecto de lo que venimos hablando entonces, estando claro ya la estructura de tu libro, de Nunca temas negociar, ¿cuál sería la esencia de los siete principios que vos propones ahí? Bien, la esencia es la empática historia persuasiva. La esencia es que comprendas, planees y cierres. Es súper simple. La negociación no tiene que ser complicada. Si alguien te la está complicando es porque no sabe lo que habla. Es como cuando dos empresas se unen, ¿no es cierto? Y la persona que no sabe que lo que habla dice es un problema cultural. Claro, no, pero la persona que sabe lo que habla dice, mirá, este CEO está boicoteando con esto. O sea, la persona que sabe te lo dice. Acá es, comprende al otro, comprende para ser comprendido. Olvídate de que si vos le contás el final en tu película, no te van a ver la película, hermano, no te la van a ver. No cuente el final. Decime qué película en Hollywood cuentan el final. Si te cuentan, te muestran parte del final. Te hacen que te enganches, pero no te cuentan el final. Entonces, no cuentes el final. Respeta que estás en un proceso. El que se adelante en el proceso muere. Es como que si yo salgo por primera vez con una chica y le digo, che, escuchame una cosa, vos sabés que esto ha sido espectacular, la cena es espectacular, yo creo que vos y yo nos tenemos que casar. Pero sos tonto, me decís, pero sos tonto. Escuchame una cosa, salimos una vez, viste, pará, tranquilo. Entonces, y hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque se dan vuelta y se olvidan de que es un proceso. Entonces, comprender, planear y cerrar. La empática historia persuasiva. Entonces lo pueden buscar en YouTube. En YouTube estamos Instituto de Negociación. Hay videos que explican más los detalles de eso. Yo les recomiendo el libro, porque el libro es lo que mejor te va a ayudar a guiarte en eso. Entonces, la esencia es esa. La esencia es que no nos adelantemos, trabajemos con la mente del otro, no utilicemos nuestra mente para poder controlar cómo va el proceso, para tener un control del proceso, pero no le demos a entender al otro que nosotros estamos controlando el proceso. Es un proceso, estamos dando un control ficticio, pero es importante. ¿Por qué? Y pues yo no sé si el otro va a saber llevar y manejar la negociación como lo llevo y lo manejo yo. No sé. Entonces, por eso mismo que para liderar tenés que tener ese liderazgo y tenés que llevarlo adelante. Eso es el mejor consejo que le puedo dar, comprender, planear y cerrar.
Y en base a eso están estos 7 pasos o estos 7 principios que te ayudan desde lo básico. ¿Cómo entiendo la necesidad y por qué? Cuando voy al por qué, veo el problema. Cuando estudio el problema, me doy cuenta que hay un dolor. ¿Cómo yo voy a satisfacer el dolor? Y si me interesa satisfacer el dolor, si realmente quiero satisfacer el dolor a mi contraparte, bueno, le hago una propuesta, enmarco la propuesta, veo y pido un camino a la acción. Hay que tomar acción. Si no, hay mucha gente que viste que dice, es como que salgo con una chica, con la misma chica, y le invito a cenar 1000 veces, pero nunca le dije, che, ¿querés ser mi novia? ¡Ah, está bien! La chica estaba desesperada y se dice, che, la número 500 veces que me ha invitado a cenar, vamos a hacer otra cosa, vamos a ir al cine o esto es cena únicamente. No, o sea que hay que pedir, hay que tomar acción, hay que comparar, hay que ver qué resultados, con quién me va a comparar los resultados. No puedo dejarlos aleatorios. Si soy un buen negociador, tengo que saber cómo inteligentemente yo voy a hacer que compare, si yo vendo este auto, que lo compare con este otro auto, porque yo voy a ganar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque lo hacen todos los negociadores exitosos, lo hacen, yo lo he visto, son maestros, es brillante verlos cómo trabajan, y vos después decís, claro, fíjate lo que hizo, nos llevó, nos mostraba esto, únicamente para que después cuando él nos muestre tal cosa, nosotros enseguida comparemos esto con lo otro. Sí, qué bárbaro. El no arreglo, los miedos, cómo tenemos en los miedos. Eso es de la empática historia persuasiva, cómo trabajar los miedos. Y hay algo al final que nosotros lo utilizamos, que es de William Ury. William Ury fue uno de los autores del libro del Sí de Acuerdo. Está acá el segundo, William Ury. William, un tipo joven, vive en Colorado, también viene y da clases acá en Harvard, pero William utiliza, ¿no es cierto?, escribir la victoria, escribir la victoria del otro, ¿no? Y es algo, yo cuando empecemos a estudiar y a trabajar con nuestros clientes, ayuda muchísimo cuando mi cliente se está forzado a explicarle, yo estoy negociando con Fabián, y cuando yo estoy forzado a explicarle por qué Fabián está obteniendo algo muy bueno y esto y lo otro, me ayuda psicológicamente a entender lo que está logrando y cómo está esto y cómo esto y lo otro. Y si yo realmente empiezo a estar convencido, yo lo voy a ayudar a él a convencerlo a que tiene que tomar esa decisión. Y muchas veces estamos a la defensiva. En la defensiva no gana nadie. Estamos en la defensiva, que yo, bueno, si querés, miralo, si no, allá está. Y no, y Fabián no quiere eso. Fabián dice, mirá, te tengo a vos, tengo otras oportunidades, ayúdame a decidir. Para eso estoy negociando, para eso me estoy reuniendo, para eso estoy invirtiendo mi tiempo con vos, Pablo. Entonces, tenemos que ver. Y si yo soy bueno en ese punto, en el último punto de la empática historia persuasiva, la gente que es buena tiene mejor implementación. Porque la idea es que implementemos un acuerdo que ambos estemos contentos, que en la corte implementemos el acuerdo de custodia de que nadie sabotee a los chicos, que en el directorio implementemos el acuerdo, que nadie empiece a hablarle mal y genere pelea entre los departamentos, ¿no es cierto? Que el proveedor cumpla, ¿no es cierto?, y entregue, y que no diga, bueno, te dije que vos tenés que comprar tal cosa, ahora vas a ver, ¿no es cierto? Porque vos no compraste tal otra, no te vamos a entregar en tiempo, qué sé yo. Ustedes saben, negociamos todo el día, todos los días, a toda hora, no hay límite de esto. Y eso es lo lindo de aprender a negociar, porque una vez que aprendes, lo aplicas con tus chicos, lo aplicas con todos. Por supuesto. La verdad, Pablo, que la gente ha venido a ver la entrevista a Pablo Linzoaín y en realidad se lleva una masterclass de esta jornada. La verdad, muchísimas gracias. No tenemos más palabras que agradecerte por la predisposición, por el aporte de valor a la comunidad internacional que nos sigue y nos acompaña en toda América Latina. Pablo, palabras finales son para vos. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer, un honor. Y miren, acuérdense que todos tenemos emociones. Acuérdense que la preparación es lo que más te ayuda, ¿no? Y acuérdense que la negociación es un proceso. Esas 3 palabras son 3 palabras que me enseñó Roger Fisher. Y te digo que las emociones no las podemos negar,
pero si las usamos a favor nuestra, vamos a obtener y vamos a ser entendidos más claramente. La preparación no solo me sirve a mí para saber lo que yo quiero, pero le sirve al otro para que no me mienta. Y lo digo bien claro, la gente miente. Y si vos pensás que la gente no miente, vos me estás mintiendo. Te lo digo con más de 10.000 negociaciones, o sea que cómo lo dibujan es la creatividad de la gente es increíble, pero todos lo hacemos. Yo también miento. Sebastián también miente, Fabián también miente. Tenemos que reconocer para empezar a aprender el próximo nivel. Y hasta que no reconozcamos los errores nuestros y que no seamos humildes en reconocer que, bueno, sí, a veces, viste, como digo esta parte de la verdad, pero no toda la verdad, digo esta parte porque me va a ir mejor. Entonces, la preparación genera una negociación mucho más sana, mucho más healthy, ¿no? Es como que comer una ensalada, bueno, la negociación con la preparación genera eso. Y respeten el proceso. Les conté hoy el proceso que utiliza Hollywood. Invierte billones de dólares en que la gente vaya y se siente y esté por 2 horas. Porque si la gente se levanta, el revenue, las ventas caen. O sea, que la gente... Entonces, aprendamos de eso. Aprendamos, está en el libro. Son qué sé yo, 20 páginas. No hay mucho para explicar, pero hay mucho para aprender. Porque, entonces, está ahí el valor que tiene entender en el proceso que estoy yo. ¿Cómo lo estoy dando? ¿Cómo lo estoy? Para la gente que compra el libro, tiene la posibilidad de descargar una foto, un PDF, donde vos podés ver el proceso, que te ayuda mucho. Yo lo tengo acá, lo tengo siempre. El proceso te ayuda mucho a saber dónde estoy, porque depende de dónde estoy, es lo que va a estar sucediendo. Así que un fuerte abrazo a todos. Pablo, brillante, muchísimas gracias por tu tiempo y como siempre las puertas de Giga Latam Live siempre abiertas para vos. Un gran saludo hacia los Estados Unidos. Gracias, Gracias, Pablo. Bueno, la verdad, Fabián, que una entrevista excelente con Pablo Linzoaín, para verla nuevamente, porque tantos conceptos que, como él muy bien dijo, es más lo que hay que aprender que lo que hay que leer. Así que, amigos, estamos transitando los minutos finales de este programa y antes de irnos, Fabián, ¿qué te parece si vemos los compromisos de la semana? Exactamente, Sebastián. Próximos eventos de Giga Global, reinventados. Canciones y humor con Martín Monguzzi y Cherca a los eventos, Sebastián. Del entrenamiento sobre Moodle para docentes. Descubran todas las herramientas que pueden implementar para desplegar clases magistrales y sorprender a sus alumnos a partir de esta nueva tecnología y esta capacitación que ponemos a disposición de todos los docentes. Esta tarde, finalizado este programa, no se pierdan el ciclo de Giga Webinar Gold con la presencia en México de Santiago Beorlegui, coaching transformacional. Nos entrega este gran profesional. Por supuesto, invitarlos también a que el día jueves no se pierdan un nuevo capítulo de Giga Latam Live. Tendremos la presencia de Lorena Lerda, de Mentor Coach, gran profesional argentina. También nos acompañan desde la ciudad de Lima, Perú, María Zuquilanda. María es CEO de MS Prospección Inteligente y es quien conduce el ciclo de Living Life, CEO que inspiran. Y por supuesto, el día jueves, finalizado el programa de Giga Latam Live, tenemos un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Giga Webinar Gold, con la presencia desde Bogotá, Colombia, un gran amigo de la casa, Álvaro Pinilla,
que compartirá con toda la audiencia el tema marketing del emprendimiento. Exacto, una semana muy cargada, así que será hasta el jueves entonces y nos vemos más tarde en el Webinar Gold. Hasta la próxima, Fabián. Efectivamente. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el jueves en una nueva edición de Giga Latam Live y esta noche en nuestro ciclo Giga Webinar Gold con la presentación desde México del doctor Santiago Beorlegui, quien nos presentará el tema Coaching Transformacional. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Hasta la próxima.